Este es el índice. Hablaré sobre una de las neoplasias más de mayor incidencia en el mundo, como lo es el linfoma. La cuarta neoplasia más frecuente en nuestro país, después del cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de estómago. Buen día, chicos. Continuando con los temas del módulo, el día de hoy les hablaré sobre una de las neoplasias más de mayor incidencia en el mundo, como lo es el linfoma. La cuarta neoplasia más frecuente en nuestro país, después del cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de estómago. Este es el índice o tabla de contenidos. Entonces, empezaremos. El linfoma es un grupo de neoplasias o un grupo de enfermedades malignas que se originan en los linfocitos anormales de los ganglios linfáticos o tejido extraganglionar y que se divide en dos grandes grupos. El linfoma no Hodgkin, que corresponde al tipo más frecuente, más o menos 90% de los casos, y el linfoma de Hodgkin, que corresponde al 10% restante. Si bien es cierto, esta enfermedad se origina habitualmente en los ganglios, puede afectar cualquier órgano y la sintomatología nos puede orientar a establecer el lugar afectado. Por ejemplo, un paciente que cursa con cefalea o parálisis craneal nos orienta a un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y así el linfoma puede afectar en general a cualquier órgano del cuerpo que se nos pueda imaginar. El espectro de este grupo de enfermedades es bastante amplio y va desde cuadros de presentación lenta y progresiva hasta otros que son mucho más agresivos, pero potencialmente curables. Ahora bien, el linfoma afecta el sistema linfático, que es un sistema de conductos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, que transporta la linfa. La linfa es un líquido filtrado de la sangre que contiene los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son células de defensa que producen anticuerpos para combatir las infecciones. Los linfocitos T son los que se encargan de destruir los virus y células tumorales y asimismo activan a los linfocitos B para que cumplan su función. Entonces, los linfomas pueden empezar en cualquier lugar del cuerpo donde se encuentre tejido linfático. Como vemos en esta gráfica, no solo consiste en la red de vasos linfáticos, sino también incluye los ganglios, incluye el vaso, el timo y las amígdalas. En relación a la etiología, mayormente no se identifica una causa subyacente. Sin embargo, se conoce una serie de factores de riesgo ambientales o genéticos que predisponen a desarrollar linfoma. Y les menciono quizá el factor más importante, como lo es una infección viral previa. Virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, que es el agente causal de la mononucleosis, está asociado al desarrollo de linfomas agresivos, como lo son por ejemplo el linfoma de Burkitt y el linfoma TNK. El virus linfotrópico T humano, o también conocido como HTLV1, está ligado, por ejemplo, al linfoma de células T del adulto, que es una enfermedad que es endémica en ciertas regiones como países del sudeste asiático, en el Caribe y algunos países de Sudamérica. El virus de la hepatitis C, que está asociado, por ejemplo, al linfoma de zona marginal,
el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, que predispone al desarrollo de linfomas en general, ¿no? De forma predominante linfomas no Hodgkin. Y no dejar también de mencionar a otros agentes infecciosos como algunas bacterias. Y aquí tenemos, por ejemplo, al Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es bastante frecuente en países como el nuestro y está asociado a un riesgo incrementado del linfoma tipo MAL, que es el linfoma asociado a mucosas, el cual es potencialmente curable. Sí. Queríamos ver la posibilidad de referir un segundo paciente, una mujer de 58 años. Ya. Acá en el tercer día, una paciente que bueno, está presentando una saturación de 75%, oscila entre 72 y 75% con la máscara de reservorio que tenemos. No se le ha En relación a la clínica, es característico en los linfomas el desarrollo de los llamados síntomas B, que incluyen fiebre, la cual no está relacionada a infección, sudoración nocturna, profusa y pérdida de peso, más de 10% del peso normal en un lapso de 6 meses o menos. Y esto asociado usualmente a la presencia de ganglios palpables, a nivel del cuello, a nivel de la axila o a nivel de la ingle. Puede haber también en algunos casos dolor óseo, dolor abdominal, dolor a nivel de ganglios asociado a la ingesta de alcohol, lo que se conoce como el efecto antabús. Y en casos, sobre todo de linfoma de Hodgkin, puede encontrarse también la presencia de prurito. ¿No? Entonces esto es básico recordar que cuando tenemos la sospecha de un linfoma, dentro de la clínica hay que tener en cuenta la presencia de masas cervicales, axilares, inguinales y los síntomas B. Que tenga mayor oportunidad. Así suene duro, suene cruel, pero la idea es la situación. Porque si no estamos tratando con todo respeto sin canales. ¿Me escuchan? Ahora bien, para llegar al diagnóstico es importante una historia clínica completa para poder conocer antecedentes personales como antecedentes familiares, para conocer el tiempo de enfermedad, la presencia o ausencia de síntomas B, entre otros. Una valoración física también es importante buscando palpar estos ganglios o palpando el abdomen para ver si encontramos hígado o vaso grande, que es lo que se denomina visceromegalia. Buscar también lesiones cutáneas porque no es raro que los linfomas se infiltren en la piel, entre otros. Luego nos apoyaremos en exámenes tipo analíticas sanguíneas, como por ejemplo un hemograma, un bioquímico, hasta la toma de una muestra del órgano afectado, ¿no? Es decir, una biopsia, que se recomienda que esta sea por exéresis. Para ampliar el estudio también se solicitan pues imágenes, una tomografía o un PET-CT dependiendo la disponibilidad, así como una biopsia de hueso para poder descartar infiltración a este nivel. En caso que el paciente tenga síntomas digestivos, pues una endoscopía también va a ser prudente. Y en caso que tenga síntomas neurológicos, pues sería bueno solicitar un estudio de líquido-cefalorraquídeo. Un poco para aclarar aquí, ¿no? En este aspecto del diagnóstico, ¿no? Aquí, bueno, están mezclando un poco, al parecer, lo que es el linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿no? En cuanto a la historia clínica, siempre va a ser importante a cualquier enfermedad, ¿no? Cualquier enfermedad, sobre todo en un paciente con neoplasia. Igual, lo que es lo llamado síntomas B, ¿no? Los llamados síntomas B, porque los síntomas B van a estar relacionados a veces, muchas veces con la gravedad o el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, con la gravedad de la enfermedad, entonces los síntomas B es importante, ¿no? En el examen físico, los ganglios, visceromegalia, lesiones cutáneas, bueno, esto más se refiere a lo que es el linfoma no Hodgkin, ¿no? Porque el linfoma no Hodgkin respecto al linfoma Hodgkin, vamos a ver después unas precisiones,
el linfoma no Hodgkin metastatiza, hace más metástasis que el linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, el linfoma de Hodgkin hace más metástasis. Entonces, ver visceromegalias, ver lesiones cutáneas, por ejemplo, un tipo de linfoma no Hodgkin, estamos hablando de la micosis fungoide, del Césari, ¿no? Son linfomas de tipo T, son linfomas de linfocitos T, que lesiona o altera la piel, ¿no? Entonces estamos hablando de linfoma no Hodgkin. Analítica sanguínea, hemograma, en ambos vamos a ver muy probable una anemia normocítica normocrómica, ¿no? Un perfil hepático, perfil renal, el LDH, como vamos a ver después, muchas veces este es un biomarcador pronóstico, ¿no? El LDH junto con la beta-2 microglobulina, principalmente en lo que es linfoma no Hodgkin, ¿no? La serología viral, ¿no? Porque, bueno, como le he estado comunicando la expositora, ¿no? Hay un virus, el virus de Epstein-Barr, relacionado con la mononucleosis infecciosa, y que vamos a ver que está relacionado dentro de las etiologías tanto de ambos linfomas, tanto el linfoma de Hodgkin como no Hodgkin, ¿no? El calcio, el ácido úrico, los electrolíticos también son importantes, ¿no? Biopsia de ganglio, menciona la docente que se realiza por exéresis, ella recomienda por exéresis, y estoy de acuerdo, ¿no? Porque a veces hacemos biopsia con aguja fina, pero no podemos dar una verdadera evaluación, de repente biopsiamos o la parte que no está comprometida, ¿no? Y vamos a un mal diagnóstico. La idea es sacar todo el ganglio y estudiarlo, ¿no? Las imágenes, la tomografía, el PET scan tiene un valor un poco más sobreagregado que la tomografía en la sospecha, en la pesquisa de estos linfomas, ¿no? Biopsia de hueso, por ejemplo, igual también me parece que más allá de los que ustedes han llevado el video demostrativo y el caso clínico que es del linfoma de Hodgkin, el médico con el paciente le manda una biopsia, inclusive una biopsia, un aspirado y biopsia de médula y también biopsia de hueso le manda, ¿no? Los que han visto el video del caso clínico, el video demostrativo. A pesar que es del linfoma de Hodgkin, pero más es esto, es linfoma de no Hodgkin, porque, como les digo, es el que más tiene relación con la metástasis, el linfoma no Hodgkin, ¿no? No digo que el linfoma de Hodgkin no lo tenga, solo que es un poco más difícil, un poco más extraño, ¿no? Y cuando el linfoma de Hodgkin ya hace metástasis porque es un linfoma de Hodgkin que lo estamos diagnosticando muy tarde, o es un linfoma de Hodgkin que su gravedad es importante, es un linfoma de Hodgkin, digamos, para que se entienda severo, ¿no? Entonces ya recién hay un compromiso vascular y a través de la circulación sanguínea, pues ya te puede agarrar médula, te puede agarrar hígado, vaso, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. La endoscopía también igualmente más se refiere al linfoma de Hodgkin. Recuerden que hay un linfoma de Hodgkin tipo mal, ¿no? Que juntamente con el adenocarcinoma gástrico hay una bacteria ahí relacionada, ¿no? Que es el Helicobacter pylori. Entonces, una endoscopía también es válida, sobre todo en el linfoma no Hodgkin. Igualmente el estudio cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, un poco para dar un poco más de énfasis en este dispositivo de lo que es diagnóstico. Doctor, ha dejado de compartir. ¿He dejado de compartir? A ver. Ahora bien, con el transcurso de los años, pues la clasificación de estas entidades. ¿Ya está compartiéndose? Sí, doctor. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha.
Lo que la docente también dice, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, perfecto. Ya, gracias. Gracias, Mariano. Ahora bien, con el transcurso de los años, pues la clasificación de estas entidades ha ido cambiando. A la fecha, pues hablamos de un grupo de más de 60 patologías que tienen diferencias particulares en cuanto a su presentación clínica, en cuanto a su tratamiento, en cuanto al pronóstico, como lo establece la Organización Mundial de la Salud en su última revisión del año 2016. Entonces aquí le presento esta lista pues enorme de subtipos de linfomas, entre linfoma de células B y linfoma de células T, que son los dos grandes grupos. Bueno, igualmente acá, como dice la docente, pues hay una clasificación casi infinita de lo que son los linfomas, ¿no? Como menciona la docente, linfomas de linfocitos B y de linfocitos T, ¿no? Algunos ya hemos hablado, como el tipo MAL, ¿no? Asociado al linfoma, asociado a mucosas, ¿no? Eh, vemos también de linfocitos T, ¿no? Tanto linfoma de Hodgkin, ¿no? Eh, con las variantes del linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces es una gran, una gran clasificación. Yo siempre les digo, vamos a hacer analogías, ¿no? Es como en muchos internos de medicina, médicos jóvenes, alumnos me dicen, doctor, por favor, denos una clase de trastornos ácido-base, ¿no? Entonces, trastornos ácido-base es una clase, pues, bastante densa, bastante compleja, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, vamos a dar algo, lo básico, y vamos a incidir bien en lo que es acidosis metabólica. Doctor, y acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, etcétera, eso lo vamos deduciendo con cosas, ¿no? O sea, en análisis de gases arteriales, apréndete bien lo básico y acidosis metabólica. Y lo demás ya vas caminándote. Igual también sería la analogía acá, ¿no? La analogía yo siempre mm, sugiero aprenderse el linfoma de Hodgkin, y el linfoma no Hodgkin, algo también, porque el tratamiento es muy parecido, la clasificación, el pronóstico también, y la sintomatología, todo, ¿no? Porque el linfoma de Hodgkin, la variabilidad, la clasificación tiene más particularidades, ¿no? Entonces, más o menos es igual, ¿no? De aquí vamos a detallar un poco eso porque yo quiero más que enfatizar más en la clínica, en ustedes que piensen cómo sospechar un linfoma y puedan tratar de clasificarlo. Doctor, pero las diapositivas dicen que el linfoma no Hodgkin es más frecuente que el linfoma de Hodgkin, entonces tenemos que aprender más linfoma no Hodgkin, sí, ¿verdad? Pero para que lo entiendas mejor, para que lo vayas entendiendo, lo vayas introduciendo en tu quehacer de futuro médico, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿de acuerdo? Así como analogía con trastorno ácido-base. Más o menos era la peculiaridad con esta diapositiva que nos pone la docente, ¿no? Que hay un montón de clasificación ahí, ¿no? No dice, uno ve todo y dice, ¿todo eso tengo que aprender? No, no es necesario aprender todo eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, seguimos. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos habla pues de estos dos grandes grupos, que es el linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Empezaré hablándole quizás sobre el más frecuente, que es el linfoma no Hodgkin, el cual se puede subdividir según su estirpe celular. En linfoma no Hodgkin de células B, que corresponde al más frecuente en el 85% de los casos, y linfoma no Hodgkin de células T, NK, que corresponde al 15% restante. Según grado o agresividad, estos también se pueden dividir en linfomas indolentes o linfomas de bajo grado, en la mayoría de los casos pues de células pequeñas, y también pueden ser linfomas de tipo agresivo o de alto grado, que en su mayoría de casos son linfomas de células grandes. Según el lugar de afectación, los linfomas pueden ser de compromiso nodal o ganglionar, que se presentan en el 80% de los casos, y extranodales en el caso restante, ¿no? En el 20% restante, como por ejemplo el linfoma no Hodgkin primario del sistema nervioso central. Claro, aquí un poco para enfatizar, ¿no?
Es verdad, aquí hay una clasificación un poco sencilla, ¿no? Según la estirpe, según la agresividad y según el lugar de afectación, ¿no? Según la estirpe, pues mayormente son las células B, linfoma no Hodgkin, células B, ¿no? Como le había mencionado, por ejemplo, las células T mayormente son de compromiso cutáneo, y ahí tenemos a la cabeza micosis fungoide, ¿no? Que mayormente da en personas ya de una edad importante, no es muy frecuente, ¿no? Y ese tipo de linfoma, tipo micosis fungoide, es, digamos, más o menos lento en cuanto a su presentación y a su evolución, ¿no? Muy bien. Después también, según la agresividad, tenemos los indolentes y los agresivos, ¿no? O de bajo grado y alto grado. Que hay varios ahí clasificándose, hay varios clasificados ahí, ¿no? Y bueno, según lugar de afectación, es de énfasis señalar de que la anterior pandemia del VIH-Sida tiene relación con ambos linfomas, ¿no? Sobre todo con linfoma no Hodgkin. Y en cuanto al linfoma no Hodgkin a nivel sistema nervioso central, como decía la doctora, la docente, hay uno bastante frecuente. Ustedes que ya probablemente van a ver pacientes con VIH y con SIDA, ¿no? Cuando roten por infectología. El paciente con VIH que hace signo de focalización, y nosotros podemos sospechar un linfoma no Hodgkin, es el linfoma primario que afecta al sistema nervioso central. Es un tipo de linfoma no Hodgkin, ¿ya? Un poco para dar un poco de énfasis a esa diapositiva. En este gráfico podemos ver la frecuencia de presentación de los distintos subtipos del linfoma no Hodgkin. Encabezando aquí la lista, pues el linfoma difuso de células grandes B, que corresponde a un 30% aproximado. Y en segundo lugar tenemos el linfoma folicular, ¿no? Ambos corresponden al grupo de los linfomas no Hodgkin de células B. Bueno, en esta diapositiva hay un montón de clasificación en cuanto a su frecuencia del linfoma no Hodgkin, ¿no? A la cabeza, como dice la docente, pues es el difuso, ¿no? De células B. Entonces, pero bueno, también hay otros, ¿no? Como ven su porcentaje. Por ejemplo, ven el tipo Burkitt, que más sucede en África, ¿no? Con un 2,5% y está relacionado generalmente con parasitemia, sobre todo malaria, y también con virus de Epstein-Barr, ¿no? Hay un gástrico, ¿no? Un gástrico que es 7,5%, ¿no? Es un linfoma a nivel de principalmente estómago, ¿no? Y así vemos diferente tipo de frecuencia en cuanto a su clasificación, ¿ya? Recuerden esto, puede venir en el examen. Entonces, cuando hablamos de este grupo, tenemos que referirnos, pues, sí o sí al linfoma difuso de células grandes B, que es el subtipo más común, como habíamos dicho, aproximadamente 30%. Que es un linfoma agresivo, es un linfoma de alto grado, es un linfoma de células grandes, como su nombre lo dice, que puede afectar tanto los ganglios como a nivel extranodal. Que en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud se subdivide a su vez en un linfoma difuso de células grandes B, de células B activadas, de tipo centrogerminal, de alto grado doble o triple hit, de alto grado no especificado, y el linfoma de Burkitt. Hacer hincapié quizá en esta última variante, que es el linfoma de Burkitt, que es un linfoma dentro de estos, pues quizá el más agresivo, ¿no? Que tiene a su vez tres formas de presentación: la forma endémica, la forma espontánea y la forma asociada a inmunosupresión. La forma endémica fue reconocida por Dennis Burkitt, un científico que trabajó en Uganda, y lo describió porque encontró de forma típica en los niños de esta región pues un tumor mandibular que iba asociado mucho a la infección por el virus de Epstein-Barr, y que al hacer un extendido en la sangre pues, o en la médula, encontraba típicamente unas células que se caracterizaban por la presencia de múltiples vesículas en su citoplasma, ¿no? Como podemos ver en la imagen.
Un citoplasma lleno de estas inclusiones vasculares, ¿no? Característico del linfoma de Burkitt. Algunos llaman también a esto cielo estrellado, ¿no? El linfoma de Burkitt, ¿no? Cuando ven estas inclusiones que dice la docente, ¿no? El linfoma de Burkitt no he visto, no veo población pediátrica y es más en las zonas, como dice la docente, en África, ¿no? Entonces no hay por acá. Y también está relacionado a malaria, ¿no? En este grupo también tenemos al linfoma folicular, que es el segundo más frecuente. Un linfoma de tipo indolente, ya que el paciente puede no presentar clínica durante muchos años. Un linfoma de células pequeñas que se origina en el centro germinal del ganglio linfático y que se caracteriza por la sobreexpresión de un marcador, como lo es el BCL2, que es consecuencia de una alteración genética, que es la translocación 14-18. Aquí podemos ver en esta imagen un corte histológico de un ganglio linfático que está infiltrado por un linfoma folicular y que al hacer por inmunohistoquímica el marcador BCL2, pues prácticamente todo marca o todo es positivo para este marcador típico del linfoma folicular. La expresión fuerte es típica en ese tipo de linfoma. También en este grupo pues tenemos el linfoma del manto, que como su nombre lo dice, pues se origina en la zona del manto del ganglio linfático. Este es más común en adultos mayores y con frecuencia compromete zonas extranodales, principalmente el tubo digestivo y la médula ósea. El compromiso digestivo pues, se puede ver casi en la totalidad de los pacientes, aproximadamente 92% de los casos, con el hallazgo típico de una poliposis linfomatosa en una endoscopía, como una imagen endoscópica donde hay múltiples lesiones a nivel de la mucosa del colon, ¿no? La afectación es principalmente intestinal. Este linfoma es en la mayoría agresivo en sus variantes clásica y blastoide. Existe una variante que es la variante indolente, que es todo lo contrario, ¿no? Que no es agresiva, pero que es sumamente rara. Esta enfermedad se caracteriza por la sobreexpresión de un marcador, en este caso la ciclina D1, que es resultado de una alteración genética como es la translocación 11-14. Entonces es importante tener en cuenta esto de los marcadores, de las alteraciones genéticas, porque todo ello nos va a permitir establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? Del subtipo de linfoma, no Hodgkin. El otro grupo, según estirpe, es el linfoma no Hodgkin de células T, que es menos frecuente que el de las células B, por lo tanto es menos conocido y es de peor pronóstico, con pobre respuesta al tratamiento. En su mayoría se trata pues de linfomas agresivos. Un tipo es el linfoma anaplásico de células grandes, que se caracteriza por la expresión fuerte de un marcador que se denomina CD30 en el estudio de la biopsia. Todo esto de marcadores nosotros habitualmente lo vamos a encontrar en la biopsia, o sea, nos va a informar el anatomopatólogo, o lo vamos a encontrar en un estudio que se denomina citometría de flujo, del cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, estos linfomas T anaplásicos, por inmunohistoquímica, también pueden expresar otro marcador ALK, que se denomina, ¿no? Que es importante para valorar el pronóstico, porque si es ALK positivo es de mejor pronóstico. Dentro de este grupo, pues tenemos una nueva entidad, bueno, en realidad no tan nueva, porque fue reportada el primer caso en el año 97. Que es el linfoma de células grandes anaplásico asociado a prótesis mamaria. El primer caso, como les comentaba, pues se reportó en el año 97, una mujer estadounidense de 41 años que desarrolló linfoma en la cápsula que rodeaba el implante mamario. Hasta la fecha pues se ha reportado más de 300 casos y ello pues llevó a la FDA a lanzar una alerta. Sin embargo, pues este linfoma es de buen pronóstico, con un tratamiento potencialmente curable, ¿no? Que es un tratamiento quirúrgico. Aquí viene pues todo lo contrario, como es el linfoma TNK estranodal, que es una entidad endémica en Asia y en algunos países de Sudamérica. Su localización más frecuente es en fosas nasales y senos paranasales. Y este está asociado, al igual que el linfoma de Burkitt, ¿no? a la infección por el virus de Epstein-Barr. Es un linfoma muy agresivo, ¿no? Produce destrucción ósea.
Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo genera necrosis, ¿no? Una lesión necrótica importante a nivel de las fosas nasales, ¿no? A nivel nasal, típico del linfoma de células TNK. Siguiendo con los linfomas T, aquí tenemos para muchos el de peor pronóstico, que es el linfoma de células T del adulto, que está asociado a la infección por un virus, que es el virus HTLV1 o virus linfotrópico T humano, que a diferencia del virus de la inmunodeficiencia humana, o HIV, tiene cierta distribución epidemiológica, siendo endémico en países como Japón, en algunos países de África y Sudamérica. Este se caracteriza por la proliferación de linfocitos que tienen ciertas características morfológicas. Si aquí vemos este gráfico, estos se caracterizan porque tiene un núcleo medio atrebolado o núcleo en flor, que lo podemos ver al hacer un extendido de sangre periférica, ¿no? Este tipo de linfoma tiene 4 variantes, las cuales, tiene 2 agresivas, como es la variante aguda y linfomatosa, y 2 indolentes, ¿no? Que es la crónica y la indolente propiamente dicha. Entonces, aquí la sobrevida, por ejemplo, en las variantes agresivas es bastante corto, ¿no? En el mejor de los casos, 6 a 10 meses. Y por último, pues les menciono el tipo más frecuente de los linfomas T, como es el linfoma T periférico no especificado, que en realidad es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Este suele producir tanto compromiso nodal como compromiso extranodal, con afectación frecuente de la médula ósea, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver el aumento del tamaño de los ganglios a nivel cervical, ¿no? Que es bastante frecuente en este tipo de linfoma, el compromiso ganglionar y también extraganglionar. En cuanto al HTLV1, el virus humano linfotrópico tipo 1, es bastante frecuente, bastante frecuente. Yo cuando era residente de medicina interna, roté por el laboratorio de mi hospital, ¿no? Por el banco de sangre, y había todo un sistema, ¿no? De evaluar al donador de sangre, y se realizaban exámenes de sangre, y nos damos con la sorpresa que varios tenían su sangre estaba infectado con HTLV1, ¿no? Entonces se me ocurrió por ahí hacer un estudio, ¿no? Lo tengo por ahí en stand-by, aunque sea para ver prevalencia de HTLV1 en el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde fui residente, ¿no? Pero quedó ahí, solamente para hacerles hincapié que es algo frecuente esto, ¿ya? No quiere decir que todos los que tienen HTLV1 van a ser el linfoma, ¿no? Pero es una condición, ¿ya? Tenerlo en cuenta. El otro gran grupo es el linfoma de Hodgkin, llamado así porque fue descrito por el patólogo británico Thomas Hodgkin en el año 1832. Esta enfermedad se define por la presencia de unas células grandes, multinucleadas, como son las llamadas células de Rett-Steinberg. Esto obviamente pues en el estudio de biopsia, ¿no? Del tejido afectado. Es una enfermedad de distribución bimodal, es decir, tiene 2 picos de incidencia, uno en gente joven, alrededor de los 30 años, y otro en gente adulta, alrededor de los 50 años. Según la morfología, es decir, según la biopsia, pues se clasifica o se divide en dos variantes. Tenemos la variante clásica, que corresponde al 95% de los casos, que es una variante agresiva, y la de predominio linfocítico nodular, que se presenta en el 5% restante, que es una variante indolente. Entonces, la variante clásica a su vez se subdivide en 4 tipos, como es la esclerosis nodular, que se presenta con más frecuencia en gente joven y mujeres, la celularidad mixta, que se presenta con más frecuencia en adultos mayores, la depresión linfocitaria y el rico en linfocitos. Usualmente estos pacientes que tienen linfoma de Hodgkin presentan ganglios crecidos que en su mayoría suelen afectar el cuello, ¿no? Como vemos en la imagen, hay un incremento de los ganglios a nivel cervical derecho, ¿no? Puede también tener compromiso de otros grupos ganglionares, por ejemplo a nivel mediastinal, que es más sugestivo, se presenta con más frecuencia en la variante esclerosis nodular.
También, por ejemplo, el compromiso puede ser a nivel abdominal, que es más sugestivo de la variante de celularidad mixta. Muy bien, acá este dispositivo es bastante importante, ¿no? Para incidir de que hay, como decía la docente, dos picos, ¿no? De presentación, de 15 a 35 años y más de 50 años. De 15 a 35 años tiene mejor pronóstico, ¿no? Mejor pronóstico, responde mejor al tratamiento que a más de 50 años, ¿no? Y es verdad, la esclerosis nodular es la variante del linfoma de Hodgkin clásico, eh, que inclusive responde mejor al tratamiento, como ya hemos dicho, ¿no? De esas cuatro variantes, les mencioné también la relación con el VIH, ¿no? Sobre todo en los pacientes con celularidad mixta y depresión linfocítica, ¿no? Eh, y también está el de menor frecuencia, que es el de predominio linfocítico nodular, ¿no? En cuanto a la sintomatología, y como le mencioné en mi grupo de práctica, siempre el linfoma de Hodgkin, más de un 80% va a haber un acúmulo de ganglios a nivel cervical o supraclavicular, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ganglios cervicales o supraclaviculares en pacientes que vienen por tos, con prurito, como vamos a ver, con astenia, con fiebres, etcétera. Siempre hay que buscar eso, ¿no? Y también, como decía la docente, justamente en los jóvenes que hacen más esclerosis nodular se presenta una masa mediastinal, ¿no? Lo que se conoce como mediastino en chimenea. Un mediastino en chimenea. Y como también menciona la docente, también cuando hay compromiso intestinal, sobre todo en paciente VIH, ¿no? Hay presencia de ganglios retroperitoneales, ¿no? Que lo descubrimos a través, por ejemplo, de una tomografía, ganglios retroperitoneales, que pueden ser otras situaciones, pero también pensar en el linfoma de Hodgkin. Ahora bien, cuando uno diagnostica linfoma, este debe estadificarse, ¿no? Y para ello nosotros usamos el sistema de Ann Arbor, que se usa tanto para no Hodgkin como para Hodgkin. Según este sistema, nosotros tenemos 4 estadios establecidos por números en romano. Por ejemplo, del 1 al 4, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se encuentra en el estadio 1, quiere decir que hay un compromiso ganglionar único. Por ejemplo, aquí vemos el compromiso ganglionar solo cervical izquierdo. Si el paciente se encuentra en el estadio 2, hay compromiso de 2 o más regiones ganglionares, pero que se encuentran a nivel supradiafragmático, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos compromiso cervical derecho y mediastinal. Si el paciente se encuentra en el estadio 3, quiere decir que hay compromiso de 2 o más regiones ganglionares, pero tanto a nivel supra como infradiafragmático. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel cervical izquierdo, a nivel axilar, tenemos a nivel abdominal y a nivel inguinal. Y si el paciente se encuentra en el estadio 4, quiere decir que hay compromiso extranodal, ¿no? O sea, aparte del compromiso ganglionar, tenemos compromiso en otros órganos, como por ejemplo aquí tenemos compromiso en el hueso, ¿no? En el esqueleto axial, en los alerones del sacro, ¿no? Entonces, en líneas generales, de esta forma nosotros estadificamos a un paciente con linfoma. Ahora bien, si el paciente tiene síntomas B, es decir, pérdida de peso, es decir, fiebre, es decir, sudoración profusa, se agrega al número del estadio, que está en números romanos, la letra B. Si es que hay síntomas B, si es que no hay síntomas B, se agrega la letra A. Muy bien, esta estadificación hay que aprenderla bien, ¿ya? Porque como dice la docente, sirve tanto para linfoma no Hodgkin como de Hodgkin, ¿no? Y son preguntas que pueden venir en el examen, ¿no? Digamos, paciente de 30 años de edad, mujer, ¿no? Que a la consulta presenta un paquete de adenopatía, ¿no? A nivel cervical, izquierdo, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de inguinal, ¿no? Entonces, ¿qué clasificación, según Ann Arbor tiene, ¿no? A, 1, B, 2 en romanos, C, 3 en romanos, D, 4 en romanos. Disculpe, ¿puede repetir, doctor?
Les decía que las preguntas del examen van a venir así, ¿no? Pueden venir así, ¿no? Esta estadificación, esta clasificación, recuérdelo toda su vida, recuérdenlo no solamente para aprobar el curso, sino para como futuros médicos, a los que van a postular al internado, a los que van a postular al ENAM, al que van a postular a la residencia, porque son preguntas clásicas que siempre vienen y podrán venir también en este examen, ¿no? Entonces, la pregunta número 5, por ejemplo, viene así, ¿no? Una mujer de 30 años de edad que llega a la consulta porque presenta adenopatías a nivel de región cervical izquierda y en región inguinal derecha. ¿Qué tipo, según la clasificación de Ann Arbor, ¿no? ¿En qué estadiaje está? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4 en romanos? ¿En el 3? Perfecto. Así es, ¿no? Entonces jueguen con eso porque podría venir, se le puede ocurrir al doctor Quevedo o al médico del curso, ¿no? ¿No? Dar una pregunta de ese tipo, ¿ya? Doctor, pero no estaba así en la diapositiva. Pero sí, la diapositiva está así, pero también tenías que aprenderlo bien, cómo está el esquema y te vino un pequeño caso clínico para que tú lo practiques, ¿no? Clasificación de Ann Arbor. Apréndanlo bien, por favor, porque vienen todos los tipos de linfoma, ¿ya? Para el estadiaje. En relación al tratamiento, pues este debe ser individualizado, ¿no? Y determinado por parámetros como, por ejemplo, la edad, comorbilidades, ¿no? A ver si el paciente tiene una alteración hepática de fondo, si tiene un compromiso renal de fondo. El status performance es importante para valorar el estado funcional del paciente, el tipo de tumor, si es un linfoma no Hodgkin, si es Hodgkin, el subtipo histológico o celular, si es un linfoma de células B, folicular, por ejemplo, o es un difuso, o es un TNK, el estadio a partir del sistema de Ann Arbor, el grado de agresividad, la localización, a ver si es compromiso nodal o extranodal, y por supuesto la preferencia del paciente, ¿no? Si acepta o no recibir tratamiento. Entre estas opciones tenemos pues la quimioterapia, la radioterapia, en algunos casos cirugía, la terapia biológica, la inmunoterapia y ensayos clínicos. En caso de linfomas en estadio temprano, es decir, un estadio 1 o 2 de Ann Arbor, en algunos casos pues no requiere tratamiento y solo es observación, como pasa en algunos casos con linfoma folicular. En otros pues amerita quimioinmunoterapia, como es el caso del linfoma difuso de células grandes B. Y aquí resalto lo que es la inmunoterapia, en el cual nos referimos principalmente al uso de anticuerpos monoclonales. El linfoma difuso de células grandes B afecta a las células B, a los linfocitos B, y estos se caracterizan por expresar en su superficie un marcador que se denomina CD20. Este marcador es potencialmente reconocido y destruido por este anticuerpo monoclonal que se denomina rituximab, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rituximab, cuando hablamos de usar esta medicina, pues hablamos de usar inmunoterapia. Otros linfomas, como por ejemplo el linfoma primario gástrico, puede manejarse con radioterapia. Otros combinan la quimio y la radioterapia, como pasa en el linfoma de Hodgkin. En caso del linfoma tipo MAL, que está, por ejemplo, asociado a esta bacteria que es el Helicobacter pylori, el tratamiento es habitualmente con antibiótico-terapia. Muy bien, ya. Sí, pero no estoy diciendo para que no, porque a veces pronóstico humano, no se hace ese paciente, ¿no? Muy bien, ya hasta luego. En casos de linfoma en estadio avanzado, es decir, un estadio 3 y 4 de Ann Arbor, en algunos casos pues solo amerita observación, como es el caso del linfoma folicular, que no tiene factores de riesgo. En otros, quimioterapia, como linfomas T. En realidad todos los linfomas T deben recibir tratamiento. En otros se asocia la inmunoterapia, como por ejemplo ya lo habíamos comentado con el difuso de células grandes. En otros requerimos también radio, como es el linfoma de Hodgkin. Y en otros casos también usamos terapia antiviral, como es el caso del linfoma de células T del adulto, que está asociado por el virus HTLV1.
En caso de pacientes que hay refractariedad a tratamiento, es decir, que no responden a la terapia habitual, o pacientes recaídos que respondieron inicialmente y que luego perdieron la respuesta, se recomienda que el tratamiento sea más intensivo, que puede consistir en quimioterapia, inmunoterapia, en algunos casos trasplante autólogo, donde el donante es el propio paciente, en otros casos trasplante halogénico, donde el donante es otra persona, y o ensayos clínicos, ¿no? Si en caso hay disponibilidad en el país. Bueno, en cuanto a los ensayos clínicos, el Perú está a nivel de región un poco atrasado en lo que es ensayos clínicos, ¿no? Y últimamente, pues, lamentablemente con el vacunagate, ¿no? Estamos, como se dice, con tarjeta roja, ¿no? Ojalá, pues, que... A mí mis maestros me dijeron, doctor Quevedo, no hable de religión ni de género, ¿no? Ni menos de política, ¿no? Pero uno no puede con su genio. Ojalá que el próximo presidente o presidenta pueda apoyar la ciencia y la tecnología, porque es lo que nos va a sacar del desarrollo en unos 40 años, ¿no? Probablemente yo ya no esté, será para ustedes, ¿no? Siempre hay que promover nosotros como futuros médicos, siempre promover la ciencia y la tecnología. Ahora bien, los linfomas tienen una asociación importante con ciertos marcadores genéticos específicos, ¿no? Como ya se le había mencionado. Y esto es importante porque nos permite definir el tipo de linfoma y establecer su clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí les comento los más comunes. El linfoma de Burkitt, que es un linfoma de células B agresivo, está asociado a la translocación de dos cromosomas, como lo son el 8 y el 14. El linfoma folicular está asociado a la translocación del cromosoma 14 y 18. El linfoma del manto a la translocación del cromosoma 11 y 14, ¿no? Y así pues tenemos muchos más, ¿no? Quizás estos sean los más representativos. La detección de estas translocaciones se puede realizar mediante técnicas citogenéticas, como es la citogenética convencional, mediante FISH o estudios moleculares como el PCR o reacción en cadena de polimerasa. Ahora les voy a comentar acerca de una metodología diagnóstica que permite establecer el linaje de las células afectadas en el linfoma, ¿no? Así como el estadio madurativo. Esta metodología se denomina citometría de flujo. Aquí nosotros usamos unos marcadores que se van a expresar en la superficie o en el interior de los linfocitos y que nos permite identificar la estirpe del linfoma. Estos marcadores se llaman CD, ¿no? Con las iniciales CD que corresponde al clúster de diferenciación. Y se les asocia a estos CD un número. Por ejemplo, cuando hablamos de linfocitos B, tenemos los siguientes marcadores: el CD19, el CD20, el CD22, el CD19, CD79A y la IgM. Cuando hablamos de linfocitos T, tenemos el CD1, el CD2, el CD4, el CD8, entre otros. Cuando hablamos de linfomas NK, tenemos característicamente el CD16 y el CD56. Entonces, aquí les he hecho un resumen pues, de los marcadores más representativos de la línea linfoide, ¿no? Lo que nos permite saber si nuestro linfoma, por ejemplo, es de células B, es de células T, es de células NK. En referencia al estadio madurativo, también tenemos marcadores, como por ejemplo el TDT, que representa a los precursores de las células B, el CD5 para las células B maduras, el CD10 y BCL6 para células del centro germinal del ganglio linfático y el CD38 y 138 para estadios postgerminales. Entonces, aquí les comento pues los más representativos, porque en realidad tenemos más de 200 marcadores. Es una técnica compleja y es un poco engorroso, pero con la práctica pues se hace muy útil para poder llegar al diagnóstico de un linfoma. Muy bien, esta técnica de citometría de flujo es importante, ya es campo de hematología. Los hematólogos a veces hacen estas técnicas un poquito difíciles de comprender para el médico general,
¿no? Pero que básicamente uno como hematólogo tiene que ver exactamente, digamos, para que se entienda qué familia es, de dónde viene, quiénes son tus padres, dónde exactamente vives, para poder clasificarlo mejor y puedan responder a qué tratamiento, cuál es su pronóstico. Básicamente es para eso, ¿ya? En este gráfico podemos ver cómo, usando la citometría de flujo, nosotros podemos llegar al diagnóstico definitivo y establecer cuál es el tipo o la variante del linfoma que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, en los linfomas de células CD20 positiva, es decir, de linfocitos B, que además sea de células pequeñas. Ese es el dato que nos da, por ejemplo, la biopsia, ¿no? Este es un linfoma de células pequeñas, CD20 positivo. Ok, pero nosotros tenemos muchos tipos de linfomas de células B pequeñas. Ustedes recuerdan la clasificación de la OMS del 2016, pues les hablé que hay más de 60 tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es? ¿Cómo saber si es un linfoma folicular? ¿Cómo saber si es un linfoma del manto? ¿Cómo diferenciar entre uno y otro? Pues la citometría nos ayuda mucho, porque hay algunos tipos de linfomas de células pequeñas, CD20 positivo, que expresan, por ejemplo, CD5. Si nosotros nos vamos un poquito más abajo en el primer gráfico, aparte de expresar CD5, expresan ciclina D1, que es el CCD1, siendo negativos para otro marcador como el CD23. Aquí tenemos, por ejemplo, el linfoma de células del manto. Si en caso tenemos ausencia de la expresión de estos marcadores, como por ejemplo, nos vamos al gráfico del otro lado, CD5 negativo, CD23 negativo, ciclina de 1 negativo, pero expresa CD10, eso probablemente se trate de un linfoma folicular. Es decir, la citometría de flujo es un estudio bastante detallado, bastante complejo. A veces es difícil de entender, pero que sirve muchísimo para poder llegar al diagnóstico. Pero siempre se recomienda que vaya de la mano con un estudio de biopsia, que biopsia de ganglio, o biopsia de hueso, o biopsia de la zona afectada. Entonces aquí tenemos linfoma del manto y linfoma folicular, quizás los más representativos cuando hablamos de células B pequeñas. Me quedo con lo último que decía la docente, ¿no? Difícil de entender, difícil de comprender, complejo, ¿no? Porque es así, pero más o menos les daba el ejemplo básico, ¿no? Que es importante para saber qué tipo exactamente de linfoma es, porque de ahí va a depender todo el tratamiento y el pronóstico, ¿ya? Y ahora vamos con pronóstico. En relación al pronóstico, la sobrevida a 5 años depende de factores asociados al paciente, como a la enfermedad. Por ejemplo, la edad influye mucho, el estado funcional, el tipo de linfoma, el estadio de la enfermedad, entre otros. Los pacientes con un linfoma indolente pueden vivir muchos años si se diagnostican en estadios tempranos, pero eso sí, tienen una alta frecuencia de recaída o transformación a un linfoma agresivo, un fenómeno que se denomina síndrome de Richter. Los pacientes con un linfoma agresivo, si la enfermedad es muy florida, pueden tener un corto tiempo de vida, pero si se trata a tiempo, pueden ser potencialmente curables. A la fecha nosotros usamos un score pronóstico para linfomas en general que se denomina IPI, el índice pronóstico internacional. Este score utiliza factores como, por ejemplo, son 5 factores que utiliza: la edad más de 60 años, el nivel de lactato deshidrogenasa o DHL elevado, el status performance con ECOG de 2 o más, el estadio Ann Arbor avanzado 3-4 y la presencia de más de un sitio extranodal comprometido. A cada uno de estos parámetros se le da un puntaje y esto nos va a permitir agrupar a los pacientes en riesgos, un riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Un puntaje bajo predice un mejor resultado. Un puntaje alto nos habla de un peor pronóstico o sobrevida. Es muy importante clasificar a los pacientes, ¿no? Siempre yo hablo de factores de riesgo. Factor de riesgo es una probabilidad para. Factor de riesgo es una probabilidad para.
Es una probabilidad epidemiológicamente hablando importante. Siempre nos olvidamos los factores de riesgo. Y en esta clasificación pronóstica internacional, ¿no? Para linfomas es importante. La edad en mayor de 60 años, lo que le mencionaba anteriormente, la lactato deshidrogenasa. Utilizan, por ejemplo, una clasificación Karnofsky, que a veces nosotros utilizamos a todo interno de medicina, a todo paciente geriátrico, a todo interno de medicina le digo que le haga su Karnofsky de entrada, su Karnofsky, ¿no? De ahí lo van a leer bien. El Karnofsky es una clasificación que nos puede decir en el paciente geriatra inclusive su pronóstico de mortalidad, ¿no? Entonces no es igual un paciente geriatra que entre con un Karnofsky tanto, un Karnofsky 10 de un Karnofsky 60, ¿no? Entonces, doctor, mi paciente llegó caminando, pero tenía un Karnofsky alterado, un Karnofsky que te predice complicación, mortalidad, morbilidad, ¿no? Mire que utilizan el Karnofsky, algo a veces olvidado en hospitalización, pero yo soy un promotor de esto, del Karnofsky, independientemente del linfoma, ¿no? El estadio 3 o 4 de Ann Arbor, que tienen que aprendérselo bien, y más de un sitio extralinfático, ¿no? Ya te quiere decir que ya hay metástasis, ya hay mayor compromiso, ¿no? Esto es importante, los factores de riesgo no se olviden para ninguna enfermedad y menos para esto, ¿ya? Y de ahí lo clasifica según el riesgo, bajo, bajo intermedio, intermedio alto y alto, ¿no? Entonces, a modo de recordatorio, aquí les dejo los 3 puntos básicos cuando uno habla de linfoma. Esa proliferación maligna de linfocitos que habitualmente se origina en los ganglios, cuya causa no se conoce, pero sí se sabe que hay asociación con algunos agentes virales o bacterianos, como ya lo habíamos comentado. El síntoma más común quizás sea la palpación de bultos o de ganglios, ¿no?, en cuello, axila o ingle, en algunos casos asociados o no a síntomas B. Y para terminar, pues les comparto un comunicado de seguridad del JEXI. El JEXI es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y en Investigación, que fue publicado en el año 2019 acerca de los implantes mamarios y el riesgo de hacer un linfoma anaplásico de células grandes, haciendo hincapié de que no se trata de un cáncer de mama, sino se trata de un trastorno linfoproliferativo que está relacionado con la cápsula periprotésica. Por lo tanto, se recomienda que este dato siempre sea incluido cuando se le va a informar a un paciente que va a recibir un implante mamario sobre los riesgos que implica el procedimiento. Muy bien, quería para terminar un poco incidir en lo que es para ustedes chicos lo que es la clínica, ¿no? Lo que es la clínica, como les decía, mi grupo de práctica, a mi grupo de práctica les decía de que hay que tratar de, esperen para verme para dónde estoy, bueno, vamos a dejar de compartir un rato, o en la misma, esperen un momentito. ¿Algo me quieren decir? No, ya. Perfecto. Entonces le decía a mi grupo de práctica que estaba incidiendo en ellos la posibilidad de que sean buenos clínicos, ¿no? Buenos médicos generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, les decía que más del 80% los ganglios cervicales y los ganglios supraclaviculares en un paciente hay que sospechamos el linfoma, hay que estar buscándolos, ¿no? Pero hay muchos síntomas que se pueden confundir con una enfermedad muy prevalente en nuestro país, que es la tuberculosis, ¿no? Porque estos pacientes, los que tienen síntomas B, tienen, por ejemplo, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, ¿no? Y a veces cuando hay un problema mediastinal, ¿no? Pueden presentar tos seca. Entonces, si viene un paciente así, lo primero que pienso pues en el Perú es tuberculosis, ¿no?
pero a veces detectamos también ganglios por ahí que son llamados escrófula, ¿no? Y sospechamos bastante de este paciente con tuberculosis, porque yo he tenido pacientes así, que han estado tratados buscando, pesquisando a ver si era una tuberculosis, ¿no? Y no dejaban de tener razón, porque uno lo puede sospechar bastante. Pero al final fue una alta sospecha y después una confirmación del linfoma, ¿no? Entonces siempre hay que buscar. No confundirse, porque si yo encuentro un ganglio, de repente tú has estudiado linfoma bastante, has entrado a la clase de linfoma, estás repitiendo el curso por segunda vez, vas a ser hematólogo. Entonces, los ganglios tienen una característica, ¿no? Son indoloros, porque los ganglios que vas a encontrar mayormente son los ganglios reactivos o ganglios inflamatorios que están relacionados a una inflamación o a una infección, ¿no? Una infección, por ejemplo, de garganta, de amígdalas, de orofaringe, y vas a tener ganglios de repente submandibulares que se pueden confundir con ganglios cervicales, ¿no? Entonces, o puedes tener un ganglio axilar. A mí, por ejemplo, en la clínica, a personas adultos mayores, jóvenes, me han consultado siempre por un ganglio axilar, ¿no? Entonces, creen que también puede ser malo, ¿no? Pero se le han hecho los estudios y no, por suerte no. Entonces, la mayoría son reactivos, ¿no? Eso sí duele. La única condición que duelen los ganglios del linfoma son al ingerir alcohol, ¿no? Que ya ustedes ya conocen el signo clásico ahí, ¿no? Que ya me dijeron mi grupo de práctica. Esa es una característica clásica de que cuando el ganglio duele en el linfoma, ¿no? Eh, este, También hay que clasificar también la fiebre, haciendo un poco de semiología. Ya llevaron semiología, justamente hace poco estoy con el doctor Guin, compañero de armas, porque estamos en una guerra. Me decía que les enseña semiología a ustedes, de repente les enseñó, el doctor Guin tiene más tiempo que yo enseñando. Entonces, una fiebre remitente, esta fiebre remitente, más de 38 de temperatura, es una fiebre que también tiene un nombre característico, ¿no? Que también se les mencionó en el grupo de práctica, ¿no? Es una fiebre remitente, es una fiebre que da una semana desaparece para presentarse otra semana después, ¿no? Una fiebre que remite, ¿no? Entonces, igual con la pérdida de peso, ¿no? Doctor, yo he perdido peso, pero ¿cuánto de peso? ¿No? Tienes que perder más del 10% en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces es un peso importante, ¿no? Entonces esos son los tres, juntamente la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración profusa, sobre todo en las noches, son los llamados síntomas B, ¿no? Cuando hay síntomas B, probablemente porque ya hay por contigüidad en el linfoma de Hodgkin o metastatizando en el linfoma no Hodgkin. O sea, ya estamos hablando de un compromiso más. Por eso que en la clasificación es A sin síntomas y B con síntomas, ¿no? Entonces ya cuando hay síntomas, B, es porque el paciente probablemente está un poquito avanzada la enfermedad, ¿no? Pero como la docente ha hablado bien y muy bien está haciendo énfasis, lo bueno de los linfomas, sobre todo de los linfomas de Hodgkin, y dependiendo de qué tipo de linfoma de Hodgkin, son curables, son tratables, responden bien al tratamiento, a la quimioterapia y a veces a la radioterapia, ¿no? Entonces es importante nosotros identificarlo bien, próximos colegas, identificarlo bien, ¿ya? Entonces, creo que nada más por ahí. Disculpen el tiempo. Estamos ahorita en el hospital. No sé si queda una pregunta, alguna duda. Las preguntas van a ser básicamente de las diapositivas, de las diapositivas de Lima, ¿no? Haciendo énfasis en lo más común, no en lo más detallado, en lo más difícil. Eso tratamos de no, al menos yo no ponerlo, porque la idea es que uno quede bien aprendido con lo básico, ¿no? Bien aprendido con lo básico. No puede ser que en el examen te venga de los siguientes, ¿cuáles son los síntomas B? Excepto, y tú no sepas los síntomas B, ¿no? Porque los síntomas B los vamos a hablar cuando yo esté viejito, ustedes estén en un hospital, yo cuando muera y hablan de mí, ustedes van a seguir hablando de los síntomas B. Entonces es una comunicación médica, de médico a médico. Entonces tú que no recuerdes los síntomas B, no sepas,
¿no? Doctor, yo me sé toda la clasificación de todos los linfomas. Perfecto, excelente. Pero no te sabes los síntomas B. ¿Cuáles son? ¿De acuerdo? Entonces, estos pacientes también tienen prurito a veces, sobre todo el linfoma de Hodgkin, pero no están clasificados dentro de los síntomas B, ¿no? Entonces, van a venir preguntas así, ¿ya? Estudien, no se rompan mucho la cabeza, enfaticen en lo más frecuente, en lo que tienen que saber sí o sí, porque eso probablemente se le va a tomar, ¿ya? Queda en el tapete, no sé, delegado, que creo que no tiene salida, pero a ver, mi delegada Jocelyn, no sé si estará por ahí, creo que sí, sí está. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿queda algo, Jocelyn? ¿Alguna cosita? Bueno, creo que todo está claro, doctor. Sí, está claro. Medio claro, ¿no? Sí. El delegado no se puede comunicar, ¿no? Tiene dificultades siempre para comunicarse el delegado, ¿no? Algún problema tiene con su comunicación. De repente otro joven, otra señorita, de repente alguna cosita. Doctor, una pregunta. A ver, Lorena. ¿Quién me habla? ¿Lorena? Doctor, buenas tardes. Sí. Dime. Te escucho. Ah, ya me habló el delegado. Sí, no, te decía Joseph, si había algo que quedaba en el tapete. No, no. Me habló una Doctor, señorita, no sé. ¿Lorena? Ok, Joseph. Muy bien, doctor, estamos que nos una, comunicamos. una preguntita, doctor. Este, Mariano, ¿no? sí, como futuros médicos generales, qué se nos va a pedir? Que lleguemos a sospecha, a diagnóstico, y en caso pues tengamos la sospecha o el diagnóstico, ¿a qué especialidad tendríamos que dirigir? ¿La hematología o a oncología? A hematología. Hay la especialidad y la subespecialidad de oncohematología o hemato-oncología, ¿no? Eh, los que manejan mejor esto y en los hospitales ¿qué te digo? Eh, eh, digamos, es como en la pandemia, ¿no? Necesitamos neumólogos, necesitamos intensivistas, necesitamos infectólogos, pero no hay, ¿no? Entonces, hay un poco de médicos internistas, agarramos de la mano médicos internistas también. Si en tu hospital la especialidad de oncología está bien arraigada, hay todo un piso de oncología, como me parece, por ejemplo, en un hospital regional, oncología, ¿no? Y oncología ya conjuntamente con hematología podrá ver esa situación, ¿no? En el Almanzor, por ejemplo, onco y hematología ven estos pacientes, ¿no? En mi hospital, por ejemplo, no hay hematólogo, no hay oncólogo. Un tiempo hubo un oncólogo, pero bueno, no le pudieron hacer un contrato, tenían todas las ganas de quedarse, de hacer un poco de oncología en mi hospital, pero lamentablemente no llegó a buen puerto, ¿no? No llegó a buen puerto. Entonces tú como médico general, futuro médico general, tú tienes que siempre en el país estamos un poco atrasaditos en lo que es prevención. Y la analogía, el ejemplo es la pandemia, ¿no? En plena guerra queremos hacer Kamasusi, en plena guerra queremos hacer todo lo que no pudimos hacer antes. Entonces siempre, como les digo, esa es mi filosofía, yo siempre estoy un pie adelante, trato de estar un pie adelante. Entonces, en ese sentido, la prevención hay que enfatizarla más, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar. Es como, Mariano, en la práctica les dije, ¿no? Cuando ustedes hagan serum, ya vistes el día del linfoma, una semana antes, habla sobre el linfoma a toda tu comunidad, ¿no? Y vamos a hacer, conjuntamente con la enfermera y el personal de salud, búsqueda de ganglios, ¿no? Entonces, y tú vas a ser más, de repente llegas a ser un buen médico ahí, de repente te quedas ahí en la comunidad, ¿no? Porque la gente te agarra tanto cariño, ven que tú eres un médico bastante preocupado, que bastante llega a la población, ¿no? Que quieres hacer cosas. Yo cuando hice Serum, por ejemplo, hice Perú, ¿no? Si ustedes revisan internet y ponen mi nombre o el puesto de salud vía San Isidro donde hice, se hizo todo lo que en 11 años no se hizo, ¿no? Yo creo, ¿no? Discúlpame que me ufane, ¿no?
Mientras que mis compañeros hacían maestría, se preparaban para el residentado, yo hacía Perú. Eh, Eso se lo dejo a su criterio, ¿no? Hay gente que, no sé, quiere hacer residentado mucho más que otros antes, ¿no? Entonces, yo siempre he quemado cada etapa, ¿no? Entonces, hice un serum para el pueblo, para la comunidad. Entonces, una semana antes tú puedes dar la charla y hacer un fin de semana, no te vas a tu casa. Ese fin de semana, búsqueda de sospecha de ganglios, ¿no? ¿Y qué sería de repente que alguien le diagnostiques y tú lo refieras a donde vas, de repente a Chiclayo, ¿no? O te contactas conmigo o con un hematólogo o un oncólogo y de repente llegas al diagnóstico. Tú como médico te sentirás recontra orgulloso, el pueblo te va a agradecer independientemente cuál sea el final del paciente, ¿no? Entonces, involúcrense bien en su carrera. Entonces, yo creo que mi objetivo es que ustedes sospechen, hagan prevención, lleguen al diagnóstico y sepan en qué momento derivar, en qué momento no. ¿No? Doctor, ya me aprendí todos los citometría de flujo, los CD20, CD1, CD5. Está bien, perfecto, excelente. Pero en la práctica, ¿de qué te sirve eso? Por ejemplo, viendo que si no arraigas bien los síntomas B, te olvidas de que de repente no. Últimamente ya no examinamos. Últimamente ya hemos perdido un poco lo que es la semiología, ¿no? Preguntamos 2, 3 cosas al paciente, inmediatamente análisis, ¿no? Venga con los análisis. Y la gente también está atendiendo así, ¿no? Y nosotros somos los culpables. Muchas veces me escriben al WhatsApp, ¿no? Gente me manda unos exámenes, pling, pling. Yo pongo una carita así de como, doctor, disculpe, buenas. Me hacen recordar, ¿no? Soy su paciente, hermano del primo de la paciente tal. Buenas tardes. Doctor, ¿qué es? Yo digo, disculpe, el paciente, ¿qué es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué síntomas? ¿Desde cuándo está? Doctor, ya le saqué estos exámenes. ¿Quién le ha solicitado? Y en parte nosotros somos los culpables. Porque la medicina no funciona así. La medicina funciona a través de una historia clínica, una anamnesis, un examen físico, y después, cuando yo crea conveniente, le realizaré los exámenes que crea pertinente para tratar de llegar a un diagnóstico, que es lo más difícil. Es lo más sublime del médico, ¿no? Llegar a un diagnóstico. Y cuando llego al diagnóstico, agradecer a Dios, a tus conocimientos, a tu universidad, a tu preparación, a tus maestros, y de ahí tener la humildad de decirle, hasta acá nomás puedo dar yo, hasta acá nomás puedo ayudarle. Yo le recomiendo, la vamos a referir o la vamos a interconsultar con tal especialidad o con tal hospital para que la puedan tratar mejor, ¿no? De repente te frustras, ¿no? De repente, yo quiero hacerlo todo. No, no, la medicina es tan amplia que no puedes hacerlo todo. Entonces, esa es la idea, María. Esa es la idea. Al menos en mis charlas, algunos que ya me conocen y los de siglos anteriores, lo básico y bien aprendido, porque cuando hacemos internado, ¿no? A mí me gusta el interno pilas, trabajador, responsable y que por lo menos sepa el A, E, I, O, U bien. No me interesa el interno flojo que llega tarde, no comprometido, sin vocación, que me sepa desde la A hasta la Z y desde la Z hasta la A. No me sirve como interno. No me sirve. De repente será un médico inteligentísimo, va a ser un médico inteligentísimo, pero sin vocación, sin decencia, sin valores, sin principios, y que por más que sepa mucho, probablemente se le van a pasar cosas, porque así es. Así es. ¿Ya? Otra cosa más, una señorita, una compañera tuya habló, pero le cortaron la hilación. Creo Doctor, que fue Lorena. disculpe. Doctor, ¿se me Sí, te escucha? escucho. Sí, te Porque tengo escucho. problemas con internet, me parece. Gracias. Sí, te escucho. ¿Quién eres? Yo quería preguntar que, por ejemplo, Karen Vega, Karen Vega, ya, Karen, dime. Karen, dime, ya. Karen Vega, dime.
con respecto al linfoma no Hodgkin, generalmente tener presente, o sea, los síntomas B no es tan común como un paciente con linfoma Hodgkin. En todo caso, si este, ¿cómo podríamos llegar a un diagnóstico en ese sentido, ¿no? Tendríamos que considerar bastante las afectaciones más asociadas, como por ejemplo el linfoma no Hodgkin, un problema a nivel estomacal, digestivo o gastrointestinal. Claro. Como tú habrás podido ver, el linfoma no Hodgkin es más, más vasto, más extenso, ¿no? Hay ciertas peculiaridades ahí, ¿no? Por ejemplo, diciendo cómo vas, ¿no? Por ejemplo, el linfoma no Hodgkin mal, ¿no? El que afecta al estómago, ¿no? Probablemente lo vas a descubrir de repente con una endoscopía, con una tomografía, ¿no? Pero ya hay ciertas sospechas, ¿no? No hemos hablado un poco de laboratorio, ¿no? Pero en laboratorio, por ejemplo, no está en las diapositivas, pero la mayoría tiene anemia normocítica normocrómica. Tienen marcadores como un lactato de desoxirribosa alto, ¿no? Una ferritina elevada, una BSG elevada. Entonces, en este paciente está pasando algo. En este paciente está pasando algo. De repente ese paciente tiene problemas digestivos, hace hemorragia digestiva alta. Tú de repente sospechas que puede ser un adenocarcinoma. De repente le haces un test del aliento y sale Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vas sospechando, vas descartando, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pero una cosita, eso de no quiere decir que los síntomas B no sean exclusivos del linfoma de Hodgkin, ¿ah? No, hay mucho también que en términos generales el linfoma no Hodgkin presenta cosas del linfoma, el linfoma no Hodgkin del linfoma de Hodgkin, ¿no? ¿No? Como siempre le decía al inicio, apréndase bien primero el linfoma de Hodgkin, ¿no? Con toda la sintomatología, diagnóstico, todo eso, y de ahí linfoma, linfoma no Hodgkin, ¿no? Bueno, acá lo han presentado, me parece al revés, ¿no? Mi consejo es eso, ¿no? Le ponía la analogía igual con el trastorno de ácido base, ¿no? No van a aprender acidosis respiratoria, sino ni siquiera primero inician con acidosis metabólica, ¿no? ¿No? Porque puedes comprender el resto, lo puedes sacar, puedes ir aprendiendo, ¿no? Más o menos así. ¿Ya, Karen? Ya, doctor, muchas gracias. Este, Muy bien, chicos, nos quedamos ahí. Creo que ahí con esto terminamos, ya no queda nada en hematología, ¿verdad? Y aquí la No, próxima semana doctor, ya es pasamos a reuma. reuma. Claro, o sea, ya son unos verdaderos hematólogos y bueno, y ya con reumato. Muy bien, nada más, chicos. Bueno, nos vemos. Ojalá que les haya sido de ayuda algo. Estudien y repasen las diapositivas porque básicamente de las diapositivas van a venir las preguntas, ¿ya? Gracias, doc. Muy Sí, bien, doctor. ya nos estamos viendo. Gracias, Muchas doctor. gracias, Hasta doctor. luego. Ya, hasta Gracias, luego, doctor. chicos.